Bien, vamos a seguir con nuestra lectura. La vez pasada habíamos avanzado algo, casi unas 8, casi unas 10 páginas en el texto del erotismo musical. Y pues bueno, hoy vamos a seguir en ello, ¿no? Los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical. Hemos hecho una rápida revisión, digamos, del problema, ¿no? El problema claramente está, y él ya lo había dicho acá, ¿sí? En que Kierkegaard quiere mostrar que Mozart ocupe el puesto más alto, ¿no? Esa es la idea. Mozart debe ocupar el puesto más alto en el panteón de los artistas, ¿sí? ¿Por qué? Ese es un poco el punto que él nos va a tratar, ¿no? Entonces, él nos va a dar básicamente dos argumentos, ¿no? Primero va a establecer que entre los clásicos no hay relaciones, es decir, solamente, pues, los clásicos son clásicos, de eso se trata, de que sean clásicos. No obstante, siguiendo estas distinciones de las escuelas estéticas que tenían como cierta raigambre hegeliana, sí, nosotros podríamos reconocer que algunos le dieron más importancia a la forma que a la materia, y él dice, oye, pero Hegel mismo le daba importancia a la materia. Así que vamos a dividir, digamos, dos tipos de artes, ¿no? El arte, sí, es el caso que admiramos como clásicas, sí, son obras de arte en las que de una u otra forma pues son un poco más abstractas y las otras son un poco más concretas, ¿no? Respecto a la forma, él está diciendo. Y en ese sentido, él va a mostrar que lo genial de Mozart está, eso lo habíamos visto más adelante, lo genial de Mozart es que él logra tomar el tema más abstracto, que es la seducción, con la forma más abstracta, que es la música, y hacer una obra profundamente concreta, ¿sí? De hecho, eso era la idea que habíamos señalado acá. No siempre sucede que el medio más abstracto tenga como objeto la idea más concreta, y eso es precisamente lo que va a hacer Mozart con Don Juan. Ahí lo tenemos, esa idea. En el Don Juan de Mozart tenemos pues la unidad consumada de esta idea y de la forma que le corresponde. Entonces nosotros hemos estado revisando precisamente cómo es que se da ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo que quiere mostrar Kierkegaard de cómo, repito, la obra más abstracta, que en este caso pues es la de... el tema más abstracto, que en este caso es el de la seducción, pues se acopla de manera genial a uno de los medios más abstractos, que es la música. Y digo que se acopla de manera genial porque expresa algo en plena concreción, es decir, con una realidad muy, muy específica. Por ello es que este es el tema, digamos, del trabajo, ¿no? Lo erótico musical, que ya lo habíamos visto en los Diapsalmatas. Había mostrado cómo la música es capaz de despertar ciertas pasiones y emociones y demás, y bueno, pues eso es lo que estamos desarrollando, ¿no? Habíamos terminado acá en la página 88, sí, precisamente acá en nuestro marcador. Vamos a quitar nuestro marcador porque ahí vamos a retomar. Listo, entonces continuamos con la lectura. Dice acá Kierkegaard: desde luego, la pregunta concerniente a la música tomada como medio es siempre interesantísima. Otra pregunta es si yo mismo soy capaz de decir algo satisfactorio al respecto. Sé muy bien que no soy un entendido en cosas de música, no me cuesta admitir que soy un lego, no oculto que soy ajeno al pueblo escogido de los melómanos, que soy a lo sumo un prosélito del umbral, a quien un extraño e irresistible impulso ha hecho llegar hasta aquí desde muy lejos, pero que no irá más allá. Pero con todo, era posible que entre las pocas cosas que tenía para decir hubiera una sola observación que, acogida con buena voluntad e indulgencia, resultara contener alguna verdad, por más que ésta se ocultara bajo un vestido pobre. Estoy fuera de la música y desde esa posición la observo. Reconozco que mi posición es muy imperfecta. No niego que es muy poco lo que alcanzo a ver en comparación con aquellos dichosos que están dentro, pero aún así conservo la esperanza de poder transmitir desde mi puesto alguna información, pese a que los iniciados podrían darla mucho mejor e incluso en cierta medida comprender lo que digo mucho mejor que yo mismo. Si, dados dos países limítrofes, yo conociera uno de ellos con bastante exactitud y desconociera totalmente el otro, sería capaz de hacerme una idea de este último, aun si, pese a todos mis deseos, no me estuviera permitido ingresar a él.
Viajaría a la frontera del reino que conozco, la recorrería sin interrupción y al hacerlo describiría con mi movimiento el contorno a aquel reino desconocido, formándome de este modo una idea general del mismo, por más que nunca hubiese puesto un pie en él. Y si me empeñara mucho en ese trabajo, si mi minuciosidad fuese incansable, también podría suceder que, estando en la frontera de mi reino, desazonado, mirando con anhelo hacia ese país desconocido que me es tan próximo y tan lejano a la vez, se me concediera a menudo alguna pequeña revelación. Y aunque siento que la música es un arte que requiere un alto grado de experiencia antes de que uno pueda realmente formarse una opinión acerca de él, vuelvo a consolarme, como tantas otras veces, con la paradoja de que también en el presentimiento y en la ignorancia es posible tener una especie de experiencia. Vamos a subrayar eso. Me consuela que Diana haya podido auxiliar a las parturientas sin haber dado a luz ella misma, que esa haya sido para ella como un don innato, hasta el punto de haber existido alatona en sus dolores de parto cuando ella misma fue dada a luz. Bien, ahora miramos el tema de Diana. Es interesante precisamente esto, y acá hay una referencia, o mejor dicho, esto es una premisa muy importante en la filosofía del idealismo alemán, sobre todo para Fichte, en Hegel. Más adelante lo va a retomar también Wittgenstein, y es la reflexión sobre el límite y cómo nosotros, en el momento en el que limitamos con algo, podemos conocer, o sea, dada una forma de límite, podemos conocer lo que está al otro lado del límite. Esa era un poco la idea de Fichte, ¿no? Si el yo limita con el no yo, y nada del no yo es el yo, precisamente pues porque es un no yo, es la negación del yo. ¿Cómo podemos conocer ese yo? Ese no yo, perdón, ¿cómo podemos conocer ese no yo? De una u otra forma, mi yo es, pues me está dado de manera inmediata a mí. O sea, esa premisa de Fichte de Ich bin ich, ¿no? Yo soy yo. Pues precisamente tiene que ver con un poco esa inmanencia de la yoidad, esa inmanencia de la subjetividad, que bueno, habrá que esperar hasta Freud para darnos cuenta que no es ni tan clara ni tan inmanente, pero en principio así lo pensaba el idealismo alemán de Fichte. Ahora, ¿cómo conozco ese no yo? ¿Cómo conozco eso que está fuera de mi yo? Y pues la tesis de Fichte es precisamente en el límite, en la resistencia, en aquello que no puedo ser yo. Ejemplo, yo soy mi visión, es decir, yo entiendo la visión, mi visión, el acto de mirar, ¿sí? Y la capacidad de ver como parte de mí, a tal punto que yo entiendo cuando yo veo, pues, en principio. Sin embargo, hay cosas que no puedo ver, ¿sí? Entonces, no sé, no puedo ver lo que está detrás de la pared. Eso significa que la pared se establece como un no yo. ¿Sí? Y si quiero ver lo que hay detrás de la pared, o pues le doy la vuelta a la casa, o tumbo la pared, o miro por la ventana, o etcétera. Es decir, pone en movimiento mi yo precisamente en términos de ese no yo. Y mirando lo que hay afuera, ¿sí? O perdón, entendiendo cuáles son los límites de mi yo, entiendo de una u otra forma lo que hay afuera. Esa misma idea la va a presentar Hegel, la va a presentar Dilthey, cuando Dilthey establezca que la forma de hablar del mundo exterior es a partir de resistencias, ¿sí? Que nos presentan las cosas a nuestra voluntad, de yo quiero alzar la mano derecha, entonces alzo la mano derecha, quiero alzar la mano izquierda, alzo la mano izquierda, pero si quiero alzar la silla, pues la silla no se alza, tengo que ir a alzarla. Sí, entonces precisamente esas resistencias, esas formas limítrofes de la subjetividad, pues nos permiten a nosotros conocer, pues precisamente eso que no somos nosotros. Kierkegaard lo pone acá respecto al tema del arte, ¿no? Y en particular desde la música dice, y ya lo habíamos dicho, Kierkegaard está tomando acá distancia de toda esta postura estética formalista muy propia del neoclasicismo, ¿sí? De mientras mantengamos las formas clásicas todo está bien. Y pues bueno, fue maravilloso, hicieron cosas geniales, y Versalles y todo este arte francés del neoclasicismo es genial en ese sentido, pero Kierkegaard considera que es insuficiente, pero tampoco se las está, digamos, está presumiendo de ser un gran crítico de arte, ¿sí? Precisamente porque lo que le interesa a él no es tomar la postura de un crítico de arte, sino mostrar que incluso desde fuera podemos nosotros como describir, ¿sí? Estos límites y decir algo respecto a lo que hay allá en ese mundo, ¿sí? En este caso. Y ahí viene el ejemplo de Diana. Diana, o Artemisa en la mitología griega, Diana en la mitología romana, es la diosa de las parturientas, pero ella misma fue virgen. Sí, era una diosa virgen, era la diosa de la cacería, ¿no? En algunas tradiciones era la diosa que regía a las amazonas, ¿no?
Entonces era una diosa arquera, una diosa guerrera, una diosa autosuficiente. Ella no tuvo hijos. Bueno, ustedes saben que los mitos tienen muchas vertientes, en unos sí, en otros no. Pero entonces esa es la idea de Kierkegaard, ¿no? Puedo parecerme a la diosa Diana, que atendía a las parturientas sin ella misma haber dado a luz, ¿sí? Entonces, lo que puedo decir de la música, pese a no ser músico y no ser una persona formada en crítica musical, puede tener sentido siempre y cuando yo sea consciente de mis límites. Y esa es un poco la idea. Listo, sigamos. El reino que me es conocido, aquel a cuyas fronteras he de viajar para descubrir la música, es el lenguaje. Si uno quiere ordenar los diferentes medios en un determinado proceso evolutivo, debe ubicar el lenguaje y la música muy cerca el uno de la otra, y por eso se dice también que la música es un lenguaje. De hecho, esa no es meramente una observación ingeniosa, pues si uno quisiera conformarse con cosas ingeniosas, podría decir también que la escultura y la pintura son una especie de lenguaje en la medida en que toda expresión de una idea es lenguaje, y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Dado que el lenguaje es la esencia de la idea. Pero por eso la gente ingeniosa habla del lenguaje de la naturaleza y los curas sensibleros abren a veces el libro de la naturaleza para leernos aquello que ni ellos mismos ni sus oyentes entienden. Si la observación según la cual la música es un lenguaje no tuviera más valor que ese, no le prestaría atención y le abandonaría a su propia suerte. Pero ese no es el caso. Solo cuando está puesto el espíritu, solo entonces el lenguaje es puesto al tanto de sus derechos, pero cuando está puesto el espíritu, todo lo que no es espíritu es excluido. Pero esa exclusión es determinación del espíritu, y lo excluido, por tanto, tan pronto como quiera hacerse notar, requiere un medio para que esté determinado espiritualmente, y ese medio es la música, pero un medio espiritualmente determinado es en esencia lenguaje, de manera que fue acertado decir que la música, por estar espiritualmente determinada, es lenguaje. Esto es una explicación más bien. Hoy nosotros lo entendemos más fácil, digamos que nosotros lo entendemos un poco en el sentido que Kierkegaard estaba diciendo al comienzo, pues entendemos que toda expresión, la arquitectura, la poesía, la escultura, es lenguaje. No, la crítica... vamos a poner acá, la música es lenguaje. La crítica que establece Kierkegaard es válida, ¿sí? Digamos que él establece acá, dice que pues, cuando nosotros decimos que todo es lenguaje, entonces pensamos que todo es claro, porque pues todo lo podemos entender y leer, pero resulta que pues realmente no podemos leer ni entender nada, ¿no? Él dice que ni ellos mismos oyen ni entienden. Puede que eso tenga sentido en el formalismo del siglo XVIII, finales del XVIII y comienzos del XIX. Hoy en día nosotros, pues digamos, nuestra crítica artística y nuestra comprensión hermenéutica del arte nos permite entender que pues toda obra de arte es expresión. Allá está Gadamer mostrando cómo la estructura de la comprensión funciona precisamente a la manera en la que funcionan las obras de arte. Entonces digamos que entendemos la premisa, podríamos decir que es una postura que podríamos discutir desde filosofía, desde postulados más contemporáneos, pero es una anotación de Kierkegaard, o sea, ese no es el quid del asunto, eso no es lo que estamos tratando de mostrar. Lo que a él le interesa es entender que el lenguaje, ¿sí? Perdón, que la música se puede expresar y se puede entender con plenitud en términos de lenguaje, a lo cual repetimos, estamos de acuerdo. Tomado como medio, el lenguaje es el medio absolutamente determinado por el espíritu y por eso es el medio propio de la idea. Esto es una tesis claramente idealista, ¿no? Ahondar en este desarrollo sería algo ajeno a mi competencia, tanto como al interés de este pequeño ensayo. Me permitiría aquí una sola observación que me conduce de nuevo a la música. En el lenguaje, lo sensual en tanto medio es reducido a mero instrumento y constantemente negado. Eso no sucede con los otros medios. En la escultura y en la pintura, lo sensual no es un mero instrumento, sino algo constitutivo. Ni es algo que deba ser constantemente negado, pues siempre ha de ser tomado en cuenta. Sería un extraordinario disparate que al considerar una obra escultórica o una pintura me esforzara por descartar lo sensual, pues de esa manera suprimiría totalmente su belleza. En la escultura, la arquitectura y la pintura, la idea está ligada al medio, pero el hecho de que la idea no reduzca al medio
a mero instrumento, que no esté siempre negándolo, implica de algún modo que ese medio no puede hablar. Ese del no poder hablar va a ser fundamental, lo vamos a mirar mucho más adelante, ¿sí? Kierkegaard tiene una especie de obsesión con esa idea del no poder hablar. En Temor y Temblor nos va a aparecer, en sus diarios nos va a aparecer de más de una manera, y la idea del no poder hablar, como lo vamos a mirar, es precisamente la idea de la soledad. Para Kierkegaard, la soledad la soledad se expresa en términos de incomunicación. Incomunicación, ese es el quid de la soledad kierkegaardiana. Listo. Entonces, pero estamos hablando acá un poco de lo sensual, que es lo que me interesa señalar, ¿no? Entonces decimos acá lo sensual y nos habla precisamente de ello. Lo mismo sucede con la naturaleza. Por eso es acertado decir que la naturaleza es muda. Y así también la arquitectura, la escultura y la pintura. Es acertado decirlo, mal que les pese a todos aquellos sensibles y refinados oídos capaces de oírles hablar. Por eso es estúpido afirmar que la naturaleza es un lenguaje, de la misma manera que es absurdo afirmar que lo mudo puede hablar, pues ni siquiera es un lenguaje en el sentido en el que lo es el lenguaje de las manos. El caso del lenguaje es diferente. Lo sensual es reducido a mero instrumento y de esa manera es superado. Si un hombre hablara de tal manera que se oyesen los golpes de la lengua o algo por el estilo, no hablaría en absoluto. Si oyera de tal manera que en lugar de oír las palabras oyese las vibraciones del aire, no oiría en absoluto. Si alguien al leer un libro tuviese siempre presente cada una de las letras, no leería en absoluto. Si el lenguaje es el medio más perfecto, es justamente porque en él está negado todo lo sensual. Tal cual. Esto es un poco como lo que nos está pasando, lo que nos está mostrando. Es un poco la idea. Obviamente es una forma caricaturesca, pero así a veces lo explican los comentaristas. Es como cuando uno está oyendo a alguien que tiene una voz muy bonita, ¿sí? Entonces nos podemos quedar en la parte sensual de la voz y podemos distraernos del contenido, ¿sí? Pero si nos centramos en el contenido, implica de una u otra manera, pues dejar la parte de la sensualidad de lado. Lo mismo sucede con la música. Lo que realmente se oye es aquello que siempre se libera de lo sensual. Ya se ha mencionado que la música en tanto medio no ocupa una posición tan elevada como el lenguaje. Y por eso dije también que en cierto sentido la música es un lenguaje. El lenguaje se dirige al oído. Eso no lo hace ningún otro medio. El oído, por su parte, es el más espiritualmente determinado de los sentidos. Esta es una tesis claramente protestante, ya la habíamos mencionado y vale la pena señalarla acá. Cuando los protestantes, arremeten incluso en ciertas versiones de manera muy iconoclasta contra el culto católico a las imágenes, a que hayan vírgenes y cristos en las iglesias y estatuas, e incluso iglesias en sentido de catedrales y cosas por el estilo, pues esa actitud iconoclasta implica destruir las imágenes. Eso es lo que significa iconoclastia, ¿no? Icono, imagen, clastia, destrucción. Entonces la iconoclastia va a destruir una serie de imágenes, de representaciones religiosas, no porque se ven como arte, sino precisamente porque no se ven como arte, precisamente porque se ven como objetos sagrados, objetos religiosos, y entonces dicen, es que los católicos les rezan a las estatuas y demás. Entonces la gran parte de las reformas protestantes en el contexto del siglo XVII, por ejemplo, ¿sí? Destruyeron muchas iglesias, destruyeron muchas imágenes y demás. No obstante, y eso es clarísimo, uno de los medios más altos de expresión religiosa es el arte, ¿sí? Entonces, el arte protestante, a diferencia del arte católico, no tenía, no tomaba material religioso para su expresión. El lugar donde se expresó el arte protestante de mejor manera fue precisamente en la música. Por eso las grandes obras, ¿sí? El Mesías de Handel, la Pasión según San Mateo de Bach y todas las otras obras, ¿sí? Las de Mozart y demás, ¿sí? Son espacios precisamente de expresión del arte protestante. ¿Sí? Son expresiones precisamente del arte protestante y tienen que ver con ello, tienen que ver con la idea de que la música de entre los artes es el menos sensual, es el más espiritual, en tanto que no permanece en el tiempo, ¿sí? O sea, si
toca. Si yo hago una escultura y la dejo ahí, pues la escultura sigue ahí, esto ocupa un espacio, dura en el tiempo. Si yo hago una pintura, pues ocupa un espacio, dura en el tiempo. Pero si yo compongo una música, una canción, es necesario que el espíritu se disponga a tocarla, a interpretarla y estar ahí para escucharla y ya. O sea, es la idea del momento kairos. O sea, si estoy en el momento preciso la oigo, si no, se va. Entonces, para el protestantismo, la música era la forma más alta y más espiritual que pueda haber, ¿sí? De arte, me explico, la forma más espiritual y más pura de arte. Y en ese sentido, pues la música es la forma más, pues eso, más elevada, más espiritual. Ahí lo está diciendo Kierkegaard. Que va a ser diferente, por ejemplo, a lo que piensan los románticos. Los románticos van a decir que es la poesía. Bien. Creo que la mayoría me dará razón en esto, y aquel que desee mayores explicaciones al respecto le remitirá el prólogo de las Karikaturen des Heiligsten des Stephens, ¿no? Bueno, es un libro que hizo básicamente, pues eso, las caricaturas de los santos de Stephens. Aparte del lenguaje, la música es el único medio que se dirige al oído, y hay una analogía y un nuevo testimonio acerca de en qué sentido la música es un lenguaje. En la naturaleza hay muchas cosas que se dirigen al oído, pero la que toca al oído es lo puramente sensual, y por eso la naturaleza es muda, y es ridículo forjarse la ilusión de que se oye algo cuando se oye el mugido de una vaca, o de manera acaso más legítima el canto de un ruiseñor. Es ilusorio suponer que se oye algo, y es ilusorio suponer que una cosa tiene más valor que otra, pues no hay ninguna diferencia. Esta premisa se parece mucho a lo que nos va a decir Kant por allá en la Crítica del Juicio, cuando habla de la belleza del mundo natural, cuando dice cómo podemos nosotros juzgar la belleza del mundo natural. Entonces, no sé, por ejemplo, eso, me gusta como muge una vaca, ¿sí? Porque suena bonito. ¿Pero por qué suena bonito? Pues porque suena chévere, eso es un mugido de una vaca, ¿no? Como mu, ¿sí? En la medida en que ustedes me pidan que lo explique, voy a perder precisamente la belleza del mugido de la vaca, porque el mugido de la vaca, ¿sí?, carece de concepto. O sea, no está diciendo nada, es la idea. Por eso Kant va a definir la belleza, bueno, eso es una discusión larga en la Crítica del Juicio, pero Kant va a terminar definiendo la belleza como lo que gusta universalmente sin concepto. Porque si la belleza fuera un concepto, dejaría de ser absolutamente un juicio estético y empezaría a ser un juicio de conocimiento. Esa es la idea de Kant, ¿no? Pues básicamente, en resumen. Hay varias introducciones a la Crítica del Juicio de Kant. Hay una muy buena que a mí me gusta, que es la crítica, la filosofía de Kant de Manuel García Morente. Es uno de los primeros textos que se escribió sobre Kant en español. Son muy buenos, ¿sí? La profesora Laura Quintana de la Universidad de los Andes hizo su tesis doctoral, por ejemplo, sobre la crítica del juicio de Kant. Entonces, pues ahí también leer la tesis de ella en la Universidad Nacional nos podría dar algunas pistas de cómo entender esa noción de la belleza en Kant. Volvamos a Kierkegaard. El elemento del lenguaje es el tiempo. El elemento de todos los demás medios es el espacio. Listo. Eso era lo que acabamos de decir, ¿no? Una obra de arte, una escultura, una pintura permanece en el tiempo. La música, permanece en el espacio y dura en el tiempo. La música solamente dura en el tiempo, no permanece en el espacio, y habría que volver y estar en el sitio y cuadrar el concierto para volver a escuchar. La música es el único medio que también transcurre en el tiempo, pero el hecho de que transcurra en el tiempo es a su vez una negación de lo sensual. El hecho de que lo representado en las demás artes tenga su existencia en el espacio es precisamente un indicio de la sensualidad de las mismas. Es cierto que en la naturaleza hay también muchas cosas que acontecen en el tiempo. Cuando un arroyo, por ejemplo, susurra y continúa susurrando, parece haber en ello una determinación temporal. Pero no es así. Y si uno quiere en definitiva encontrar allí una determinación temporal, puede decirse que la hay, pero que esta está determinada de manera espacial. La música no existe sino en el momento en el que se la ejecuta. Pues por más que uno sepa leer bien una partitura y disponga una imaginación muy vivaz, es innegable que solo en sentido impropio puede decirse que la música existe cuando se la lee. Ahí nos escribe Shalom, un gusto saludarte, Shalom, qué placer que estés acá. Dices, es bastante curioso que hoy en día el que es amante de la música se jacta de escucharla en todas partes, aún en el mugido de una vaca o en el viento o la cotidianidad todo el tiempo.
Pero aquí Kierkegaard dice que no, música es música, lo otro es lo otro. Qué curioso. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que a veces, a ver, Kierkegaard lo está diciendo y él mismo lo está mostrando. Dice, cuando nosotros nos ponemos pretenciosos como críticos de arte, en este caso, cuando uno quiere jactarse de lo que sabe de arte, pues uno quiere demostrar o explicar que pues hay ciertas formas excepcionales que uno encuentra. Por ejemplo, eso, música en el mugido de una vaca, ¿sí? Y si bien podrías encontrarla, tendrías que ser lo suficientemente artista para entender el por qué y cómo. Pero Kierkegaard va a decir, al final de cuentas, no va por ahí, ¿sí? Porque, pues, ¿qué significa que hay algo de música que solamente yo puedo escuchar y nadie más puede escuchar? Pues además de una alucinación terrible, que te recomendaríamos ir al psiquiatra, pues no mucho, ¿sí? No mucho. La música, él lo dice, sí, no existe sino en el momento en el que se ejecuta. Y si la queremos escuchar, tenemos que ir allá y atenderla y escucharla, ¿no? Hoy en día, y quizás esto sería algo que inquietaría profundamente a Kierkegaard, es que a través nosotros de nuestros distintos medios celulares, reproductores MP3, televisores y demás, podamos reproducir música todo el tiempo, ¿sí? Sin necesidad de, pues precisamente, de estar en el momento específico en el que suena la música. Nosotros a veces nos imaginamos cómo sería el mundo antes de que existiese la electricidad y por ende hubiera luz eléctrica y nos damos cuenta que era difícil, ¿no? Los faroles de las calles tenían que prenderse con velas, había un oficio para ese trabajo, ¿sí? Las personas tenían que levantarse al amanecer y irse a la casa al atardecer porque no había mucha opción de quedarse fuera. Sí, en la oscuridad pues habían cuestiones complicadas, habían bestias del campo, había, no sé, los mismos terrores religiosos y espirituales que la gente se inventaba, etcétera. Algo por el estilo podríamos nosotros pensar que es el hecho de escuchar música de manera, digamos, no presencial. Me explico. Yo pongo en mi celular, no sé, las canciones que he descargado, Spotify o YouTube Music o cualquier cosa, cualquier aplicación para escuchar música y pues me la puedo llevar conmigo a todas partes, ¿no? Kierkegaard obviamente estaría un poco inquieto y yo creo que la inquietud en ese sentido la expresa de buena manera Benjamin, ¿sí? En su famosísimo texto, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿sí? Donde Benjamin muestra que si bien la obra de arte puede reproducirse muchas veces de manera técnica, él pone el ejemplo en particular de la fotografía, pero vale también para la música, ¿sí? Él dice que hay algo que se pierde, ¿sí? Hay algo que se pierde respecto del original. Él lo va a llamar con una palabra un poco extraña que es el aura. El original tiene un aura que la copia no tiene. Y nosotros eso lo entendemos y por eso es que nos gusta ir a los conciertos, ¿sí? Nos gusta ir a los conciertos porque la experiencia de escuchar música en un concierto apunta algo más a escuchar la misma canción, la misma música, pese a que incluso tenga un sonido más depurado y más limpio en nuestro celular, ¿sí? Entonces digamos que la premisa está ahí y pues precisamente vale, ¿no? Yo creo que este comentario que acabas de hacer, Shalom, es bastante lúcido y pues muy chévere. Muchas gracias por ello. Sigamos. Dice, en realidad la música solo existe cuando se le ejecuta. Ahí está. Por eso puede parecer que ese arte es imperfecto en comparación con aquellas otras cuyas producciones, puesto que su existencia está en lo sensual, continúan existiendo. Pero no es así. Esto es más bien una prueba de que la música es un arte superior y más espiritual. Si tomo ahora como punto de partida el lenguaje y moviéndome a través de él, intento, por así decirlo, oír la música en él, la cosa resulta más o menos así. Supuesto que la prosa sea la forma lingüística más alejada de la música, puedo notar ya en el discurso oratorio, en la construcción sonora de los periodos, una entonación de lo musical que se muestra de manera cada vez más vigorosa en los diferentes niveles del discurso poético, en la construcción de los versos, en la rima, hasta que finalmente es tal el vigor con el que se ha desarrollado lo musical que el lenguaje cesa y todo se vuelve música. Esta expresión goza del agrado de los poetas, que la utilizan para indicar que de alguna manera renuncian a la idea que ésta desaparece para ellos, que todo termina en la música. Sí, tal cual, hay
esa propuesta existió y de hecho todavía existe de alguna manera la idea de transformar las formas lingüísticas, o sea, las formas, pues eso, prosaicas del lenguaje, como lo dice acá, ¿sí? En formas musicales. En la época, claro, no para renunciar al significado, aun cuando muchas veces implicaba renunciar al significado, ¿no? Ahorita ponemos un par de ejemplos cuando terminamos el párrafo. Podría parecer entonces que la música es un medio aún más perfecto que el lenguaje. Pero este es uno de esos lastimosos malentendidos que solo pueden surgir de cabezas huecas. Más tarde volveremos a señalar que se trata de un malentendido. Lo único que quiero hacer notar aquí es que curiosamente me topo de nuevo con la música si me muevo en la dirección contraria. Es decir, si parto de la prosa conceptualizada y voy descendiendo hasta llegar a las interjecciones que a su vez son musicales, de la misma manera que los primeros balbuceos de los niños son también musicales. Aquí, desde luego, no puede decirse que la música sea un medio más perfecto que el lenguaje o un medio más rico que el lenguaje, a menos que supongamos que decir ay tiene más valor que todo un pensamiento. Pero no se deduce de esto que donde quiera que el lenguaje cesa, me encuentro con lo musical. Esto es una premisa muy bonita y que va a tener mucho sentido, sobre todo en el contexto de Wittgenstein. Hace poco, lamentablemente, está en alemán. Vengan a ver si lo encuentro por acá y se los comparto. Sí, acá está. Compartamos acá. Hace poco encontré un texto muy... De hecho, este es del 22 de agosto, de hace 4 días, que se llama Ludwig Wittgenstein und die Musik, Ludwig Wittgenstein y la música, ¿sí? Y lo que él dice acá es, pues, una premisa de Wittgenstein, es sollte mich nicht wundern, wenn die Musik der Zukunft einstimmig wäre, ¿no? O sea, no me sorprendería si la música en el futuro, de una u otra forma, sería como... pues, como una forma, Einstein es como, sí, como una forma anímica universal, digámoslo así. Entonces, acá tenemos un podcast de Ludwig Wittgenstein, sobre Ludwig Wittgenstein de 40 minutos, ¿sí? Repito, pues lamentablemente está en alemán, pues digo lamentablemente porque pues no es el lenguaje más común para escucharlo, pero pues si algún día tienen la oportunidad, ¿sí? O el interés de escucharlo, les voy a dejar acá en el link, el link, acá en el chat, el link, perdón, para que pues le echen una mirada acá a la idea de la música en Wittgenstein. ¿Y por qué me interesa esta referencia a la música en Wittgenstein? Precisamente porque, sobre todo en los textos de Luz y Sombra de Wittgenstein, que son los textos que salieron publicados en la editorial Pretextos, pues hay pequeñas reflexiones de Wittgenstein sobre la música, ¿sí? Y Wittgenstein, como gran filósofo del lenguaje, pues va a pensar la relación entre lenguaje y música de una manera, pues digamos, muchísimo más profunda que la que ahorita Kierkegaard nos puede estar presentando. Bueno, pero podríamos hablar un poquito de esto que me llama poderosamente la atención, porque es un fenómeno interesante, sobre todo en el contexto del siglo XIX y también del XX y del XXI, ¿no? Ya en el siglo XIX existía... Edgar Allan Poe va a escribir dame un segundo, va a escribir un poema muy bonito que se llama The Bells, ¿sí? Las campanas. Cuando tengan tiempo, escuchen este poema, ¿sí? Este es un poema que, pues, en español, busquémoslo también en español, que es un desastre, ¿sí? En español suena horrible porque pues para que la traducción sea exacta tiene que pues traducir lo que está diciendo el poema. Pero el poema de Edgar Allan Poe quiere imitar la música de las campanas, quiere imitar el sonido de las campanas. Este no lo abrimos, miremos este. Quiere imitar el sonido de las campanas, que es precisamente lo que nosotros vemos acá, ¿no? Hear the sledge with the bells, silver bells, what a war of merriment their melody foretells, how they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night, while the stars that oversprinkle of all the heavens seem to twinkle. Entonces, si uno lee, obviamente mi acento no es el más gringo ni el más británico, pero si uno lo pone fluido en inglés, el poema de las campanas parece que estuviera sonando campanas.
O sea, las campanas suenan en el poema. Eso es algo que hace Edgar Allan Poe porque el tipo es un mago. En español, obviamente, suena horrible, ¿sí? Porque pues obviamente tenemos que, de hecho, donde él dice campanas, pues va a tener que traducirlo de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé, oíd las campanas de las bodas, las áureas campanas, mientras que la palabra bells en inglés es monosílaba, bells, ¿sí? En español, campanas es trisílaba. Eso rompe la musicalidad, ¿no? Entonces nosotros lo vemos. Oíd los tintineos con su trino de argenteas campanillas. Qué mundo de alborozo presagia su armonía, como tintinean, tintinean en el gélido aire nocturno. Y los astros que salpican todo el cielo repican, con el cristalino brillo al compás, como en una única rima que ritma con el tintirintín que es canción. Ding dong, dang dong, en fin. Es mejor en inglés, o sea, leerla en español chévere para entender el sentido, pero el poema está hecho precisamente para que sea leído en inglés, para entender cómo en inglés suena. Lo mismo va a pasar con El Cuervo de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe era un poeta que le prestaba muchísima atención al sonido que generaba el lenguaje. Y entonces en la filosofía de la composición, él nos explica por qué el cuervo dice nevermore, ¿no? Nunca jamás. Y por qué esas vocales que son unas vocales geniales para producir miedo, para producir angustia. Y bueno, ahí está Edgar Allan Poe con toda su teoría de la composición, hablando un poco de eso. Hoy en día hay bandas como, por ejemplo, no sé, pensemos, digamos, una banda islandesa que se llama Sigur Rós, que es bastante famosa, incluso creo que para El Abrazo de la Serpiente hizo algunas canciones, si mi memoria no me falla. Esta banda, Sigur Rós, tiene, pues cantan en islandés en la mayoría de canciones, y hay veces donde ellos han creado una especie de lenguaje entre comillas que es un instrumento más, o sea, es un lenguaje silábico que no tiene sentido, sino simplemente es hacer de la voz que articula otro instrumento. Entonces es la voz acompaña la música, pero no cantando, porque lo que está diciendo carece de conceptos, o sea, carece de contenido, no está diciendo nada, son simplemente sonidos. Y pues precisamente habla un poco de eso, ¿no? Esto no es nuevo, repito, ya desde el siglo XIX se venía dando. Hay muchas otras bandas, sobre todo en la esfera un poco más independiente o alternativa o del post-rock, todo ese tipo de cosas, por ahí vamos a encontrarla, pero repito, es una práctica común, muy, muy, muy común, ¿no? Entonces, sobre todo desde el siglo XIX. Entonces ahí entendemos un poco la propuesta de Kierkegaard, ¿sí? Kierkegaard dice que es interesante porque es cierto que hay momentos en los que la forma más prosaica del lenguaje puede terminar mostrándonos eso, sus ritmos, sus periodos, su musicalidad, ¿no? Y él dice, y no se trata de pensar que entonces esto es mejor que el lenguaje, no, sino que se trata de darnos cuenta cosas curiosas que en los aspectos más elementales de la prosa, por ejemplo, del uso del lenguaje, pues nos van a aparecer también aspectos musicales. Y lo va a decir a él. ¿No se deduce esto que donde quiera que el lenguaje cesa me encuentro con lo musical? La expresión más exacta, sin embargo, sería que el lenguaje limita por todas partes con la música, y eso es muy bonito. A partir de allí puede verse también en qué consiste el mencionado malentendido según el cual la música sería un medio más rico que el lenguaje. En efecto, cuando el lenguaje cesa, comienza la música. Sí, tal como se dice, todo es musical, entonces no se avanza, sino que se retrocede. Por eso, porque recordemos que la idea de decir todo es musical es que hay música en el mugido de la vaca y que cuando el sol se mueve produce música y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y él dice, no, 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 o sea, la música tiene un ámbito claramente establecido y delimitado, ¿sí? Y aquello con lo que la música es limítrofe es con el lenguaje. Por eso, y en esto tal vez también me dará la razón los entendidos, nunca he visto con simpatía esa música sublime en la que supuestamente no se necesita de la palabra. Se supone que esta, con regla general, es superior a la palabra, aun cuando es más pobre. Claro que en este punto podría hacérseme la objeción siguiente. Si es cierto que el lenguaje es un medio más rico que la música, entonces no se entiende por qué la explicación de lo musical involucra dificultades tan grandes. No se entiende por qué el lenguaje aparece siempre como un medio más humilde que la música. Pero ese hecho no es inconcebible ni inexplicable.
Pues la música expresa siempre lo inmediato en su inmediatez. Y es también por eso por lo que la música aparece como la primera y como la última en comparación con el lenguaje. Pero ello permite advertir también que es un malentendido afirmar que la música es un medio más perfecto. En el lenguaje está la reflexión y por eso el lenguaje no puede enunciar lo inmediato. Ahí tenemos esos dos conceptos hegelianos que también van a ser kierkegaardianos y van a ser en general de todo el siglo XIX, de toda la mitad del siglo XIX, la segunda mitad, y es la idea de lo reflexivo y lo inmediato, o lo mediato y lo inmediato. Kierkegaard lo dice de manera acá brutal, ¿no? La reflexión mata lo inmediato, allá, o sea, así, puro y duro. La reflexión mata lo inmediato. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros pensamos, mediamos con conceptos aquello que estamos pensando. ¿Sí? ¿Y cuáles son los conceptos? Pues los que tengamos, ¿no? Conceptos de identidad, de causalidad, de substancialidad, de existencia, de temporalidad, de consecuencia, o ya, bueno, eso serían como categorías, ¿sí? O pues ya conceptos específicamente hablando, ¿no? Bueno, malo, feo, bonito, agradable, desagradable, placentero, doloroso, en fin, ¿sí? Lo inmediato en este sentido, digamos, estaría un poco antes de la mediación, eso es lo que se refiere. ¿Y qué significa que esté antes de la mediación? Lo inmediato significa, al estar antes de la mediación, pues que nosotros no estamos haciendo un ejercicio reflexivo con él. No quiere decir que todo lo inmediato sea irracional, no. Lo que estamos diciendo es que lo inmediato todavía no ha pasado por un proceso de mediación. Hegel lo dice de una manera muy fácil y muy bonita y es que cuando nosotros hablamos de cualquier en sí, estamos tomando eso de manera inmediata, ¿sí? De manera inmediata. Entonces, si yo hablo de una persona, no sé, por ejemplo, si yo hablo de Jorge en sí mismo, ¿sí? Es que vamos a hablar de Jorge. Ya, o sea, no estoy estableciéndole la mediación de definir quién es Jorge. Asumo que inmediatamente todos entendemos quién es Jorge, ¿sí? En el momento en el que ya empecemos a hablar de Jorge, mediamos. Entonces no me interesa, no sé, supongamos que Jorge es padre de familia. Entonces no me interesa Jorge padre de familia, sino que me interesa Jorge estudiante de clase de filosofía. Entonces ahí hay una mediación clarísimamente eso, digo, de lo inmediato, pues voy a tomar esto, que es lo que me va a permitir a mí establecer estos procesos reflexivos. Y con eso la mediación determina pues lo inmediato. Y deja de ser inmediato precisamente para ser mediato, ¿sí? Entonces, la tesis hegeliana es que cada vez que nosotros tomamos un en sí, eso es un proceso abstracto y por ende es un proceso de inmediatez. De la misma manera que cuando solamente tomamos el para sí. Por eso en Hegel la existencia de lo real es un en y para sí, todo con rayitas, porque es una unidad. Dicho en cristiano, dicho en términos simples, cuando nosotros, ¿sí? Simple y llanamente, digamos, hablamos de una relación, esto inmediata, en este caso muy sensorial, habría que mirar si existen inmediateces intelectuales. Kant dijo que no. Kant en su disertación de 1770 dijo que no, que es imposible que haya una intuición intelectual, o sea, que nosotros podamos captar de manera inmediata algo con la cabeza, o sea, mentalmente, porque en el momento en el que nosotros lo pensamos, lo mediamos. Entonces es imposible que haya intuición intelectual. Entonces toda la intuición queda en el plano de lo sensible. Bueno, eso es Kant. Hegel, repito, hace las precisiones que tenemos. Nosotros podríamos seguir pensando si hay intuiciones o no intelectuales, pero en principio, antes de responder esas preguntas metafísicas, pues dejamos claro el concepto, ¿no? Tomamos como inmediato, ¿sí? Precisamente aquello que no tiene mediación. La reflexión, en tanto que ejercicio categorial, conceptual, es mediación. Por eso la reflexión mata lo inmediato. Y como el lenguaje está vinculado al pensamiento, el lenguaje pues también no puede enunciar lo inmediato. Lo inmediato va a tener que expresarse de otras maneras, ¿sí? Dentro de ellos, pues, musicalmente. Sigamos acá. La reflexión mata lo inmediato. Y por eso es imposible enunciar lo musical en el lenguaje. Pero esa aparente pobreza del lenguaje es precisamente su riqueza. Lo inmediato es pues lo indeterminable. Por eso el lenguaje no puede concebirlo. Pero el hecho de que sea lo indeterminable no es una perfección, sino una carencia. Esto se advierte de manera indirecta en diferentes casos.
Así, por mencionar solo un ejemplo, uno dice, en realidad no puedo explicar por qué hago esto o aquello de tal o cual manera, lo hago de oído. Esta expresión proveniente de la música se utiliza entonces a propósito de cosas que no tienen relación alguna con lo musical, pero con ella se denota también lo oscuro, lo que no tiene explicación, lo inmediato, ¿sí? Precisamente. Gadamer lo va a decir de manera más, digamos, con ejemplos más precisos para nosotros cuando habla de la inmediatez del prejuicio. Sí, él muestra en Verdad y Método cuando habla de la reivindicación de los prejuicios y muestra cómo es que nosotros interpretamos a través de nuestros propios prejuicios y que es imposible no tener prejuicios y que esa idea de no vamos a tener prejuicios no es más que un prejuicio contra los prejuicios. Entonces se establece toda una reflexión de los prejuicios. Va a mostrar que precisamente nuestra relación con los prejuicios es de eso, inmediata. Nuestros prejuicios están ahí, ¿sí? De manera inmediata y afectan nuestras determinaciones judicativas, o sea, lo que juzgamos, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestras valoraciones. Ser conscientes de un prejuicio es durísimo y más duro aún cambiar un prejuicio. Gadamer lo hizo, o sea, cambiamos de prejuicios un par de veces en la vida, máximo, o sea, somos nuestros prejuicios. Nosotros en español tenemos la palabra prejuicio un poco con connotaciones muy negativas, ¿no? Pero bueno, esos son como interpretaciones, son prejuicios que tenemos precisamente. Ahora bien, si lo inmediato está determinado de manera espiritual, lo cual se expresa propiamente en lo musical, cabe aún preguntar de modo más específico, ¿qué clase de inmediatez es objeto esencial de la música? ¿Qué clase de inmediatez es objeto esencial de la música? Al estar determinado espiritualmente, lo inmediato puede estarlo de tal manera que caiga dentro del ámbito de lo del espíritu. En este caso, lo inmediato puede hallar su expresión en lo musical, pero esa inmediatez no es el objeto absoluto de la música, pues el hecho de que su determinación consista en caer dentro del ámbito del espíritu indica que la música se encuentra en un dominio extraño, que constituye un preludio que siempre es superado. Cuando lo inmediato, en cambio, al estar determinado espiritualmente, lo está de tal manera que cae fuera del ámbito del espíritu, la música encuentra en ello su objeto absoluto. En el primer caso, no es esencial que lo inmediato se exprese musicalmente, pero sí que llegue a ser espíritu y que por tanto se exprese en el lenguaje. En el segundo, en cambio, es esencial que sea expresado musicalmente. Es la única manera de expresarlo. No puede ser expresado en el lenguaje, puesto que está determinado espiritualmente de manera tal que cae fuera del ámbito del espíritu y por tanto fuera del lenguaje. Pero lo inmediato que de este modo queda excluido del espíritu es la inmediatez sensual. Esta pertenece al cristianismo. La música es su medio absoluto y esto permite explicar también por qué la música no se desarrolló propiamente en el mundo antiguo, sino que pertenece al elemento cristiano. Acá hay varios ejemplos, bueno, ya esto lo habíamos explicado de por qué el cristianismo, con el cristianismo entra la sensualidad del mundo de una manera negativa, pero entra, sí. Y precisamente como determinación negativa del espíritu. Y pues precisamente lo está mostrando. Ahora, respecto a lo musical, tiene sentido, no sé si quede claro, pero tiene sentido lo que está diciendo ahí, ¿no? Él dice, cuando lo inmediato, volvamos a repasar esto, cuando lo inmediato, sí, acá, bueno, dicho de manera simple, lo inmediato puede caer dentro del espíritu por fuera del espíritu, ¿sí? En el primer caso, ¿sí? Tal como nos lo está diciendo ahí, en el primer caso, sí, lo podemos expresar en el lenguaje. En el segundo, sí, necesitamos expresarlo musicalmente. Pensemos ejemplos, sí. Cuando ciertas cuestiones, digamos, ciertas inmediateces en el orden del espíritu caen por fuera del ámbito del espíritu, sí, nosotros podemos hablar de ello, sí, y de una u otra forma, pues al hablarlo lo mediamos, pero pues hablamos de aspectos inmediatos en términos relativamente, pues no sé, discursivos. Pero cuando cae dentro del orden del espíritu, de lo que somos, de nuestra subjetividad, de nuestra inmediatez, las palabras no alcanzan. Parecería que necesitamos expresar eso con música, ¿sí? Y es precisamente esta la idea. Ejemplo, el dolor. Hablar del dolor de los demás, el dolor como inmediatez, ¿sí? El dolor, no sé,
nosotros no establecemos mediación ante el dolor. Bueno, podemos decirlo, ¿no? De cuál es el concepto del dolor, cuál es la sintomatología del dolor, pero nada de eso nos habla del dolor de una persona, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros vamos al médico porque nos duele, ¿sí? Los médicos pueden hablar de algo inmediato, el dolor, pues a eso pues un dolor exterior, o sea, no es de ellos, entonces pues hablan en esos términos, hablan en términos de pues del dolor, le duele y tiene esta sintomatología y tiene esta hinchazón y cosas por el estilo. Pero cuando nosotros hablamos del dolor en términos internos, digamos, cuando nosotros hablamos del dolor como algo que sucede en nuestro espíritu de esa inmediatez, a veces las palabras no alcanzan, ¿sí? Parecería que necesitáramos de otras cosas, de metáforas, de símiles, de metonimias, de música. Por eso expresamos el dolor o el amor o nuestra alegría, lo que sea, con música. Eh, y eso es algo clave, cristiano, sí, cristiano, y en ese sentido muy de la civilización occidental. Nosotros nos hemos acostumbrado a expresar nuestro dolor cantando, bailando, sí, más que con palabras. Uno dice, no sé, tengo tusa, ay, tenaz, pero ya, o sea, lo que voy a decir de que estoy entusado se agota en decir tengo tusa, sí. ¿Cómo se expresa eso? Pues me voy y canto y me voy a un karaoke y canto y tomo guaro y empiezo y charlo, ¿sí? Pero de una u otra forma es como en la expresión musical, ¿sí? Donde esa inmediatez del dolor, o puede ser del amor o de otras cosas, pero hablemos del dolor, ¿sí? Puede encontrar una expresión. Entonces creo que ahí lo entendemos. Hay cosas que nos es más fácil cantar, ¿sí? Que decir. Y pues que las canciones no las compongamos nosotros es algo secundario. En ese momento podríamos haber nosotros compuesto la canción o nos hacemos uno con la canción, etcétera. ¿Sí? El punto es que en ese momento la expresión de eso indeterminado, repito, el dolor, porque no se trata de un dolor mediado, o sea, no es un dolor categorial que uno dice, ah, sí, ya entiendo por qué me duele. No, precisamente porque no entiendo por qué me duele, porque la reflexión mata lo inmediato y porque ese dolor no permite todavía ninguna reflexión, ¿sí? Pues es que terminó allí, terminó en la música, ¿sí? Y en sus distintas formas. ¿Listo? No sé si con este ejemplo creo que queda un poquito más claro. En este caso es el medio de lo inmediato que determinado espiritualmente lo está de tal manera que se encuentra fuera del espíritu. Tal cual, ¿sí? En este caso, el medio de lo inmediato, ejemplo, el dolor que está determinado espiritualmente porque determina lo que yo estoy sintiendo, lo está de tal manera que se encuentra fuera del espíritu. La música, pese a estar afuera, sí, me ayuda a mí a expresar este dolor que yo siento dentro y pues precisamente adquiere, digamos, como este carácter sensual, que es lo que le va a interesar precisamente a Kierkegaard. Pregunta Sandra que si podría ser la música el lenguaje de lo indecible. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Algo de Wittgenstein tiene que ver con eso. El podcast que les mencioné tenía que ver con eso. Cuando Wittgenstein dice de lo que no se puede hablar, hay que callar, muchos asumieron que pues básicamente hay cosas que, o sea, existe, digamos, como muchos vieron ahí como una reivindicación del noúmeno, ¿no? De tú no puedes hablar de lo que es la cosa en sí misma, tienes que callar, una salida un poco mística. Pero hay un Wittgenstein hasta cierto punto medio pragmático que dice, no, hay cosas que no se dicen, hay cosas que se pintan, hay cosas que se cantan, hay cosas que se bailan, ¿sí? Pero no todo se reduce precisamente a la idea de un lenguaje que espejea el mundo. Entonces sí, la música puede ser un lenguaje de lo indecible en ese sentido y kierkegaardianamente es muy acorde, porque precisamente en tanto que habla de lo indecible, pues es imperfecto como lenguaje, pues porque no puede decir lo que está diciendo, pero al mismo tiempo en ello, pues tiene su plus, tiene su, digamos, su más allá del lenguaje. Entonces nos damos cuenta que, vuelve la idea de Kierkegaard, la música es limítrofe del lenguaje. Y por eso conviene entender la música en el plano de lo del lenguaje. Sí, creo que va completamente por ahí, Sandra. Muchas gracias. Bien, dice, sigamos acá. En este caso, el medio de lo inmediato, bueno, ya lo habíamos leído. Desde luego, la música puede expresar muchas otras cosas, pero este es su objeto absoluto. Es fácil advertir también que la música es un medio más sensual que el lenguaje, pues el sonido sensual se acentúa en ello mucho más que el lenguaje. Alguna vez he escuchado a un profesor hablando de esto y me parecía muy bonito porque además es tan real. No sé si a ustedes les pase, yo creo que sí, ¿sí? Que nosotros a veces escuchamos una canción, pero lo que nos gusta de la canción es un pedacito,
específico y podemos volvernos obsesivos escuchando el mismo pedacito, los mismos 3, 4, 5, 10 segundos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Donde no nos importa la concepción categorial de la obra, de la canción como un todo, no nos interesa el desarrollo, no, nos gusta cómo suena y como nos gusta cómo suena, pues nos quedamos ahí, ¿sí? Esa parte sensual se acentúa mucho más en la música que en el lenguaje. La genialidad sensual, por tanto, es el objeto absoluto de la música. La genialidad sensual es absolutamente lírica y hace irrupción en la música con toda su impaciencia lírica. Está determinada espiritualmente y por eso es fuerza, vida, movimiento, inquietud constante, sucesión constante. Pero esa inquietud y esa sucesión no la enriquecen, sino que sigue siendo siempre la misma. No se desarrolla, sino que se proyecta sin interrupción como un aliento. Si tuviera que caracterizar ese lirismo mediante un único atributo, debería decir, suena, de ese modo vuelvo a la genialidad sensual, como aquello que se muestra de manera inmediatamente musical, ¿sí? Entonces, es una forma muy curiosa, ¿sí? Que Kierkegaard nos está poniendo, pero creo que la entendemos. Kierkegaard trata de mostrar que la, lo propio de la música no es decir algo, no es comunicar un mensaje, no. Lo propio de la música es que suena, pero este sonar no es simple y llanamente sonido de la naturaleza, ¿sí? Sino que lo estamos entendiendo, lo acabamos de mostrar, como la indeterminación, como la expresión de una indeterminación del espíritu, ¿sí? Precisamente, perdón, como la expresión de lo inmediato en el espíritu, no lo indeterminado, sino inmediato. Eh, bueno, lo inmediato de una u otra forma no está completamente determinado, eso ya lo sabíamos. Como el ejemplo del dolor. Entonces, ¿cómo suena el dolor? ¿Sí? En este sentido, ¿sí? Vale la pena que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué dice y cómo suena? Hay una, no sé si ustedes vieron hace, no sé, hace unos años mandaron un robot a Marte. Eh, creo que es así, denme un segundito. A ver, bueno, lo voy a compartir y les voy a mostrar. Hace unos años mandaron un robot a Marte, ¿sí? Y el robot terminó. Tengo que compartirlo acá. Hace unos años habían mandado un robot a Marte y el robot, las últimas palabras del robot fueron estas: my battery is low and it's getting dark, ¿sí? Literalmente, mi batería está baja y se está poniendo oscuro. Eso puede ser simple y llanamente una descripción fáctica que pues el robot estaba literalmente describiendo fácticamente lo que estaba pasando, ¿sí? La batería está baja y se está poniendo oscuro. Eso es lo que dice y el lenguaje lo entendemos. El problema es cómo suena. Eso no suena únicamente como, ay, el robot se está quedando sin energía. ¿Sí? Además porque ese fue el último comunicado que llegó a la Tierra del robot. Eso sonó como si fuese una despedida, sonó como si fuera, digámoslo así, pues eso, su testamento, sonó como en su estertor, o sea, como si estuviera muriendo. Por eso incluso hay gente que le pone acá como un corazón roto, no por lo que dice, sino por cómo suena. Lo propio de la música es en este sentido no tanto el decir como el sonar. A mí me parece que la traducción es muy lúcida. No tengo ni idea cómo lo digan danés, no conozco danés, pero el ejemplo me parece muy interesante, ¿no? Y pues hay mucha gente, ¿sí? Mucha gente, esto en su momento se volvió como todo un fenómeno viral en internet, ¿no? My battery is low and it's getting dark. Incluso hay gente que se lo tatuó, ¿sí? Y pues puso esto como una forma hicieron camisetas y demás, porque, repito, fue como una expresión casi que emocional por parte de un robot, ¿sí? Y pues repito, puede que el robot no lo haya dicho, o sea, no quisiera sonar emocional, no, simple y llanamente haya descrito una situación fáctica,
pero el hecho de estar en un planeta deshabitado, ¿sí? En el cual la batería está baja y todo se está poniendo oscuro, suena deprimente, suena doloroso, suena patético, ¿sí? Incluso acá hay gente que pues hace animaciones de astronautas del futuro que llegan, ilustraciones, perdón, de astronautas del futuro que llegan a rescatar a este primer robot que sonó triste por primera vez, ¿no? Y pues repito, acá hay gente que incluso se lo tatuó, ¿sí? Y bueno, y acá pues está el robotcito llegando al cielo con todas aquellas personas que de una u otra forma, bueno, estaban allá, en fin, etcétera, ¿sí? Esto es, a mí me gusta esto porque precisamente muestra esta distinción entre cómo puede haber un nivel musical en el lenguaje independientemente de su nivel semántico. Es decir, una cosa es lo que dice y otra es cómo suena. Y decir, my battery is low and it's getting dark, suena deprimente, suena terrible, suena despedida, suena doloroso. Y pues que lo haya dicho un robot en Marte, solo, abandonado, etcétera, pues suena más complicado. Ah, pero ¿qué dijo? No, pues que se le acabó la batería y se puso oscuro. Ok, pues eso también puedo decirlo mi celular, en fin, pero el hecho de que haya estado solo y así haya sido parte de la expedición astronáutica de los seres humanos a Marte, etcétera, 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 le da otra connotación. Entonces tenemos esta distinción entre qué decimos y cómo suena, que nosotros conocemos precisamente en nuestro pues, diario vivir, ¿no? Uno hay veces que dice cosas, pero suena diferente, ¿no? Hay veces que uno dice cosas amables, pero suena coqueto, ¿sí? O hay veces que uno, no sé, dice cosas amables, pero suena grosero. Y uno no sabe muy bien por qué, por contextos o por lo que sea. Este sonar, ¿sí? Tiene que ver precisamente con el atributo de la música, ¿sí? Y en tanto que atributo musical, pues es un atributo comunicativo, ¿sí? O mejor dicho, es uno de los atributos que adquiere el lenguaje en tanto que la música es limítrofe del lenguaje, ¿sí? Bien, volvamos. Sé muy bien, dice Kierkegaard, sé muy bien que podría decir muchas cosas en relación a este tema. Para los entendidos sería fácil aclarar todo el asunto de manera totalmente diferente. De eso estoy seguro. Pero hasta donde sé, nadie ha hecho un intento ni un ademán en esa dirección. Pues lo único que se sigue repitiendo es que el Don Juan de Mozart es la reina de todas las óperas, sin dar mayores explicaciones al respecto de lo que se quiere decir con ello, a juzgar por la manera como lo dicen. Sin embargo, queda claro que no se trata solo de decir que el Don Juan es la mejor ópera o que hay una diferencia cualitativa entre esta y las demás óperas. Una diferencia que de otros modos no se explica sino en función de la relación absoluta entre idea y forma, entre materia y medio. Pues de ser así, soy yo el que ha roto el silencio. Tal vez me he precipitado un poco, tal vez hubiese logrado expresarlo mejor si me hubiese tomado un tiempo. Es probable, no lo sé. Lo que sí sé es que mi apresuramiento no se debió a que me causase alegría tomar la palabra o al temor de que alguien más versado en el asunto se me anticipara, sino al temor de que hasta las piedras se pusieran a hablar en honor de Mozart si yo callaba, para vergüenza de todos los hombres dotados de habla. ¿Sí? Obviamente esto es como una hipérbole que pone ahí Kierkegaard en plena referencia bíblica, ¿no? En plena referencia bíblica que no me acuerdo, seguramente acá la tendremos en el numeral 18. Miremos ahí cuál es el numeral. Ahí nos deben decir la cita bíblica. Pero hay una cita bíblica en la que nos dice que si las personas no alaban a Dios, ¿sí? Las piedras se pondrán a alabarlo. Sí, tal cual, ahí está. Lucas 19:40. Ahí está. Entonces, sí, pues es un poco como esa referencia, ¿no? Entonces él dice, me pongo a hablar de Mozart porque si no lo hago yo, las piedras van a poner a hacerlo, ¿no? Hoy en día diríamos, si no lo hacemos nosotros, la inteligencia artificial lo va a empezar a hacer. Entonces, pues mejor hablo yo de Mozart. Considero que lo dicho hasta aquí es medianamente suficiente por lo que concierne a este pequeño estudio, pues su función esencial es la de abrir paso a una descripción de los estadios eróticos inmediatos, tal como los encontramos en Mozart. ¿Listo? Y pues así se llama precisamente el texto, los estadios eróticos inmediatos, ¿sí? O lo erótico musical. Así que vamos a dejarlo ahí en color. Vamos a mirar ahí más adelante, vamos a tener el primer estadio, pero pues sigamos acá. Antes de pasar a esto, sin embargo, quiero mencionar otro hecho que, desde un lado diferente, hace pensar que la relación absoluta entre la genialidad sensual y
Otra vez, antes de pasar a esto, sin embargo, quiero mencionar otro hecho que desde un lado diferente hace pensar en la relación absoluta entre la genialidad sensual y lo musical. Como es sabido, el celo religioso siempre ha tomado la música como un sospechoso objeto de atención. Si eso era cierto antiguamente, sobre todo en la Edad Media, la idea de, ya habíamos visto que la música es propia del cristianismo, y es cierto, el cristianismo dinamizó gran parte del desarrollo musical del mundo occidental y de la civilización occidental en general. Eh, Sin embargo, recordemos, habían ciertas formas musicales en el cristianismo que trataban de ser monótonas, en el sentido literal del término, mantener un único tono. Eso se le llama tono plano o tono único. Bueno, tienen distintas denominaciones, pero son monofónicas, monotonales, precisamente para que el canto no distrajera al cristiano, al creyente, al que está orando, sino que más bien le ayudara y le sirviera de plataforma como para elevarse. Algo así como lo que hoy hacemos con el ruido blanco, ponemos ruido blanco para concentrarnos, algo así querían hacer con los cantos gregorianos, sobre todo, y con ciertas músicas monotonales, que pues precisamente eso se va a romper cuando esa música monotonal se va a volver polifónica, como las danzas del Renacimiento o la ópera, ¿no? Aquí no nos ocuparemos de determinar si tiene derecho a hacerlo o no, pues eso tendría solamente un interés religioso. Lo que sí importa considerar, en cambio, es cómo se llegó a esto. Si observo la evolución del celo religioso desde esta perspectiva, puedo definir los rasgos generales de ese desarrollo de la manera siguiente. Cuanto más fuerte es la religiosidad, más se renuncia a la música y se resalta la palabra. En este sentido, los diferentes estadios están representados en la historia universal. Esto a mí me parece muy bonito y me gusta, ¿no? Cuanto más fuerte es la religiosidad, ¿sí? Más se renuncia a la música y se resalta la palabra. Pasa mucho en nuestros contextos católicos colombianos, en general, creo que en todos, protestantes y demás, ¿sí? Hay ciertas cultos, servicios, misas, como se llamen, ¿sí? Que se vuelven muy atractivos precisamente porque son sensuales, o sea, porque tienen música, porque cantan chévere, porque proyectan luces, porque se vuelve una especie de show, ¿no? Y pues precisamente eso ha generado una reacción que considera que eso, digamos, le quita sentido a la liturgia, a la lectura de la palabra escrita, a la lectura de la Biblia y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues están como eso, ¿no? Por un lado, igual sigue habiendo hasta reggaetón cristiano, ¿sí? Pero por otro lado, digamos que a nivel de cultos, eso cada vez se trata de privilegiar más la oratoria de la palabra, el conocimiento de la liturgia y todo este tipo de cosas, ¿no? En este sentido, los diferentes estadios están representados en la historia universal. El último estadio excluye totalmente la música y se atiene solo a la palabra. Ese es el último estadio que vamos a mirar, ¿no? Podría recurrir a una variedad de observaciones particulares para ornamentar lo que estoy diciendo, pero no lo haré. Solo citaré un par de frases de alemán, perdón, ¿qué? Solo citaré un par de frases de un presbítero que aparecen en el relato de Achim von Arnim. Vía presbiteriana, bueno, acá está entrado en español. Para nosotros los presbiterianos el órgano es la gaita del diablo, con la cual él adormece la seriedad de contemplación, así como la danza narcotiza los buenos propósitos. O sea, claro, la danza y la música serían formas demasiado sensuales para la religión, dice el presbítero ahora acá la referencia a Kierkegaard es un relato de Owen Tudor publicado por Ludwig Achim en 1821. Bueno, allá está la cita y la podemos mirar. Pero ¿qué razón tiene uno para excluir la música y a partir de allí hacer que prevalezca la palabra? Esto es bonito, esto es bonito. Yo creo que no sé si todos los que estamos acá hemos estudiado filosofía o estudiamos filosofía, pero pongamos el ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros de trabajo final de, no sé, de un seminario, de un curso, ¿sí? O de una tesis, de un programa en filosofía, en vez de hacer una tesis, un artículo o ese tipo de cosas que hacemos, un ensayo, hiciésemos una composición musical? ¿Nos la aceptarían? ¿Estaríamos dispuestos un poco a ello? O sea, ¿cuál es la razón por la cual excluimos la música y hacemos que prevalezca la palabra?
¿Cuál? Es una pregunta muy lúcida de Kierkegaard, no solamente en el contexto religioso, que es el que él está poniendo acá. Yo lo pongo en contextos académicos e incluso en otros contextos. No sé, ¿qué pasaría si un discurso de un político en las Naciones Unidas no fuera un discurso, sino fuera, no sé, una poesía? Precisamente eso me llamó la atención hace 2 años, más o menos, no, un año largo. Estábamos en unas conferencias en la UNAD. Y pues con unos profesores, estamos ahí en un coloquio de profesores haciendo distintas charlas y demás. Y una profesora del CEAT, o sea, de la sede del eje cafetero, creo que es de Dos Quebradas, pues estaba presentando un texto dentro del marco de las charlas que estamos presentando, que era como nuevas formas de ciencias humanas y sociales en América Latina, algo así. Y pues ella estaba presentando un análisis de las dificultades sociales que se viven en el eje cafetero colombiano. Pero el texto era profundamente poético, profundamente poético. Apenas yo empecé a escucharlo, yo dije, está leyendo un epígrafe, además porque habían partes que hasta rimaban, eran musicales. Y siguió y siguió y yo dije, al comienzo, una resistencia total. Yo decía, pero esto no es un texto académico, ¿qué es? Cuando me di cuenta que era una composición entre épica y lírica, pues me pareció maravilloso. O sea, ¿por qué la academia ha rechazado el uso de algo que no sea la palabra, en el sentido que Kierkegaard lo está mostrando, como lenguaje referencial para hablar de las cosas que debemos hablar? ¿Por qué no usar, por ejemplo, también la poesía o la lírica en general, la épica, la música? Si se abusa de ella, la palabra puede confundir los ánimos tanto como la música, y es seguro que en esto estarán de acuerdo conmigo las más vigilantes de las sectas. Debe de haber, por tanto, una diferencia cualitativa entre ellas, pero lo que el celo religioso quiere que se exprese es el espíritu, por eso exige el lenguaje, que es el medio propio del espíritu, y rechaza la música, que para él es un medio sensual y por eso mismo siempre imperfecto cuando se trata de expresar el espíritu. Y lo que Kierkegaard describe de la religión pasa exactamente en la academia, ¿sí? Muchas veces, si a mí me presentaran de profe, no hice el trabajo de Gadamer, pero compuse esta canción, pues no me parecería tan chévere, porque para mí la música corresponde a una dimensión sensual, en ese sentido, medianamente subjetiva y emotiva, y eso es imperfecto cuando lo que quiero es captar la expresión del espíritu. Quiero conceptos, quiero categorías, quiero determinaciones. Entonces, pues no me sirve tu canción de Gamer, pero pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pongamos un ejemplo curioso, porque a estas alturas todos los ejemplos terminan siendo curiosos, obvio, ¿sí? Que es el siguiente. Abramos acá una pestaña de YouTube. Hace unos años, cuando salió la canción de Despacito, no sé si la recuerden, ni me acuerdo los cantantes, bueno, de Daddy Yankee, creo que, no sé, Despacito, esa que fue un éxito de hace como 5 o 6 años. Esta gente de la UNAM de España, ¿sí? Hicieron una parodia de Despacito, ¿sí? Con los profesores del programa de filosofía y demás, que se llama Imperativo, donde pues obviamente van a hacer una parodia de la canción de Despacito, hablando del imperativo categórico kantiano. Están explicando la moralidad kantiana. Es muy lúcida, lo que dice es muy bueno, ¿sí? O sea, de hecho, si escuchas, si nada más le pones atención a la letra, es una muy buena explicación de Kant. Pero claro, como es parodia, suena a parodia, entonces me lo voy a tomar más como desparche, me voy a reír de ello y no me lo voy a tomar en serio, porque así no habla el espíritu no habla en términos de seriedad. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no escuchar lo que tiene que decir la música e incluso aceptar que, hegelianamente hablando, el espíritu también habla en términos cómicos? Les voy a compartir ahí en el chat el link de la canción de Imperativo. Es un chiste, qué pena la expresión, es un cague de risa, sí, están ahí, además que cantan hasta bonito, sí, cantan hasta bonito, ¿no? Entonces, bueno, ahí los comentarios, la mayoría de la gente pues está de puta madre, está bien, sí, es genial, de verdad es divertido, pero repito, así como en el contexto religioso se privilegia la palabra sobre la música, nosotros también en el contexto académico privilegiamos la palabra sobre la música, lo cual no me deja de hacer ruido
y me hace pensar que la academia no es más que una secta. Total, a mí me da la impresión a veces que los académicos nos comportamos de manera tan sectaria, tan profundamente sectaria, que tienen las ventajas de una secta, nos brinda identidad y nos hace sentir chéveres, incluidos, pertenencia a un grupo, sentido, pero al mismo tiempo, pues tienen los problemas que tiene cualquier secta. Bien, sigamos acá, que quiero llegar hasta cuando empieza el primer estadio y porque ya nos quedan 15 minutos. Un asunto diferente, como hemos dicho, es el de saber si el celo religioso tiene derecho a excluir la música, pero puede que su manera de entender la relación entre la música y el lenguaje sea totalmente acertada. No por ello se necesita excluir la música. Ojo, no quiere decir que estén mal. Pueden estar bien, pero ello no significa que tengan que excluir la música. Pero cabe observar que esta en el dominio del espíritu es un medio imperfecto y que entonces no puede tener su objeto absoluto en lo inmediatamente espiritual, en lo que está determinado como espíritu. De ello no se deduce en modo alguno que haya que considerarla una obra del diablo, si bien serían muchas y espantosas las pruebas que nuestra época podría aportar acerca del poder demoníaco con el que la música puede atrapar a un individuo, al igual que este individuo a su vez, con todo el poder de la provocación de la voluptuosidad, es capaz de amarrar y apresar a muchos, en especial a las damas, valiéndose de los seductores lazos de la angustia. Bueno, de ello no se deduce en modo alguno que haya que considerarla como una obra del diablo, pese al arcano horror que uno siente al observar que este arte, más que cualquier otro, suele arrastrar de un modo terrible a sus aficionados, un fenómeno que, curiosamente, no parece contar con la atención de los psicólogos y de las masas, salvo cuando en alguna ocasión los sobresalta el grito de angustia de un individuo desesperado. Pero es curioso que en las leyendas populares, es decir, en la conciencia popular que se expresa en la leyenda, lo musical sea siempre lo demoníaco. Es curioso, dice Kierkegaard, ¿no? Y pone ahí, pues citaré como el ejemplo los Irische Elfenmärchen de los hermanos Grimm, o sea, los cuentos de hadas Irische, no tengo ni idea qué significa Irische, ¿sí? De los hermanos Grimm. Donde pues lo musical hace parte de lo demoníaco. Sí, es cierto, muchas veces quienes aparecían cantando terminaban siendo los duendes, las brujas y demás. Por lo que concierne a los estadios eróticos inmediatos, todo lo que tengo que decir se lo debo pura y exclusivamente a Mozart. El mismo al que en definitiva le debo todo. O sea, Mozart fan hasta la muerte. ¿Vale? Lo dijo desde el comienzo. Puesto que la clasificación que intentaré hacer, sin embargo, puede remitirse a él solo de modo indirecto y gracias a la intervención de alguien más me he examinado a mí mismo y he examinado la clasificación antes de aplicarla realmente, no fuera que de algún modo me privara a mí mismo o al lector de la alegría de admitir las obras inmortales de Mozart. De admirar, perdón. Quien quiera observar a Mozart en su magnitud verdaderamente inmortal debe escuchar su Don Juan. Y eso lo repetimos y ya habíamos dicho y recomendamos, ahí en YouTube hay varias versiones de Don Juan. Quien quiera observar a Mozart en su magnitud verdaderamente inmortal debe escuchar su Don Juan. En comparación con el Don Juan, todo lo demás es accidental, algo carente de importancia. Así habla un fan y pues así habla la pasión y me parece maravilloso. Estoy seguro de que al abordar el Don Juan desde una perspectiva que permita incorporar también ciertos elementos de otras óperas de Mozart, no se lo menoscaba, ni se perjudica uno a sí mismo ni a su propósito. Uno tiene más bien la ocasión de alegrarse ante el hecho de que la potencia propia de la música se agote en la música de Mozart. Sí. En lo precedente, por lo demás, he utilizado la expresión estadio, tanto como seguiré utilizándola de aquí en adelante. Esta no debe tomarse en el sentido de que existan varios estadios independientes y exteriores el uno respecto al otro. Y esto podríamos nosotros incluso aplicarle a la teoría de los estadios, del estadio estético, ético y religioso, porque a veces asumimos que precisamente son, pues eso, son como sitios independientes en la existencia del ser humano. Y él está diciendo, no es que existan varios estadios independientes y exteriores. Podría haber utilizado de manera más acertada la expresión metamorfosis, ¿no? Tal como hablaban, por ejemplo, las metamorfosis de Ovidio en la literatura clásica. Vamos a poner acá teoría de los estadios. Y vamos a ponerle ahí 3 admiraciones para decir que es importante. Bien. Los diferentes estadios tomados en conjunto conforman el estadio inmediato.
Y como se advertirá a partir de allí, los estadios particulares son más bien la revelación de un atributo, en el sentido de que todos los atributos desembocan en la riqueza del último estadio, pues este es el estadio propiamente dicho. Este es el estadio propiamente dicho. Los demás estadios no tienen existencia independiente, solo para la representación existen por sí mismos, solamente para la representación existen por sí mismos, de lo cual puede deducirse también su carácter accidental con respecto al último estadio. Pero puesto que están expresados separadamente en la música de Mozart, los trataré también por separado. Lo más importante, sin embargo, es que no se los tome como diferentes fases de la conciencia. O sea, estos estadios no son fenomenología del espíritu, no son fenomenología del espíritu, ¿sí? Sino son precisamente, pues eso, estadios intermedios. ¿Qué significa eso? Vamos a mirarlo, pero es justamente, no es una fenomenología del espíritu. ¿Qué significa esto? En el fondo, de manera muy elemental, cuando Kierkegaard va a hacer toda su teoría de los estadios, esta o pues cualquiera, ¿sí? O la de los estadios de la existencia, donde está el ético, el religioso, en fin, no se trata de que sean el proceso por mediante el cual el espíritu pasa. Y eso es importante porque esa es una lectura muy típica, ¿sí? Que se da de la filosofía de Kierkegaard. Se asume, ¿sí? Que es como una especie de fenomenología del espíritu, y de hecho mucha gente lo explica así, que cuando nosotros somos adolescentes somos unos estetas, ¿sí? Irresolutos. Cuando somos grandes entonces nos casamos y nos volvemos unas personas del estadio ético, y cuando somos viejitos nos volvemos religiosos. No, eso es carreta, eso es Comte. Comte es el que dice que somos así, que cuando somos chiquitos somos míticos, cuando somos adolescentes nos volvemos religiosos, y cuando somos adultos nos volvemos positivos. Eso es Comte. Kierkegaard no está diciendo absolutamente nada de eso. Esto no es una fenomenología del espíritu, no es que haya una linealidad, no es que primero esto y luego lo otro. No, él lo está diciendo, sí, o sea, no son separados, no son estadios separados, coexisten, sí, y de una u otra forma se juzgan en un último estadio, que es este estadio, en este caso el estadio inmediato, sí. Nosotros tendríamos que mirar cómo funciona, pero que básicamente va a explicar y a expresar pues esta dinámica de entender la existencia como estadios, como, o sea, literalmente formas de estar. Como es natural, tampoco en este caso están ausentes las dificultades que siempre aparecen cuando se quiere tomar la música como objeto de una consideración estética. En lo precedente, la dificultad consistió más que nada en el hecho de que aun cuando me perdí, ya acá está. En lo precedente, la dificultad consistió más que nada en el hecho de que, aun cuando quise demostrar por la vía del pensamiento que la genialidad sensual es el objeto esencial de la música, esto es algo que solo puede mostrarse en la música, de la misma manera que, por cierto, yo mismo llegué a ese conocimiento a través de la música. La dificultad que habrá que afrontar de aquí en adelante consiste más bien en que lo expresado por la música, que aquí tomamos como tema y que ese es esencialmente el objeto propio de la música, se expresa en la música misma de una manera mucho más perfecta que como lo haría en el lenguaje. Ese es el quid del asunto y eso es lo interesante. Sí, la dificultad que habrá que afrontar de aquí en adelante consiste más bien en que lo expresado por la música, es decir, lo inmediato, o sea, lo sensual, sí, que aquí tomamos como tema, se expresa en la música mejor que en el lenguaje. Hemos dicho que el lenguaje es más versátil y expresa mejor que la música, pero no lo sensual. Si me atengo a lo sensual del lenguaje, si me atengo a la sensualidad de la voz, al sonido de la lengua cuando toca el paladar, al chasquear de los dientes cuando se abren y se cierran, o de los labios para hablar, pues no le estoy poniendo atención al lenguaje. De una u otra manera, es en la música, decir de Kierkegaard, donde se expresa de mejor manera lo sensual. En el ejemplo de lo inmediato que habíamos puesto con el dolor, creo que también queda claro. A veces hablar del dolor es insuficiente. A veces necesitamos eso, cantar el dolor, bailar el dolor. A Kierkegaard le gusta la danza, ¿sí? Lo que pasa es que tiene unas perspectivas un poco interesantes, pero a Kierkegaard le gusta la danza, así que me permito utilizar la metáfora, ¿no? Hay veces que hay que bailar el dolor. ¿Sí? Y cantando el dolor, bailando el dolor, expresamos ese dolor que no lograríamos expresarlo en otros términos.
¿sí? Que no lograríamos expresarlo en otros términos. No en vano, hoy en día hay terapias que son musicales y está terapias musicales de canto, terapias musicales de danza. Sí, hoy hay toda una maestría en la Universidad Nacional que se llama musicoterapia, que va precisamente, pues como lo decía hace un rato Sandra, sí, como la música como camino para expresar lo indecible, y que pues va precisamente en esta línea kierkegaardiana, ¿no? En fin. Claro que si tuviese que ocuparme de las diferentes fases de la conciencia, esa sería una ventaja tanto para mí como para el lenguaje, pero este no es el caso. O sea, si fuera a ser una fenomenología del espíritu, pues claro, sería mucho más fácil expresarme acá en términos conceptuales, pero este no es el caso. Lo que ha de desarrollarse aquí solo puede tener sentido para aquel que ha escuchado y que siempre sigue escuchando, porque a veces pasa, alguien que ha escuchado música ya no quiere seguir escuchando, ¿sí? Ya, o sea, se calla y simple y llanamente considera que ya escuchó lo que escuchó y no vale la pena escuchar más. Hay una idea muy bonita de Baudrillard en su libro La ilusión del fin. De hecho, voy a ponerlo acá para tenerlo en cuenta. No sé si tenga acá el libro, miremos. Baudrillard en su texto de La ilusión del fin va a decir que Baudrillard en el primer capítulo que se llama La ilusión vital, la ilusión del fin, no lo tengo en digital, parece que no. La huelga de los acontecimientos, bueno, luego lo buscamos. Baudrillard va a decir que podemos hablar del final de la historia en muchos sentidos, pero uno de los sentidos de los que él habla es el fin de la historia en términos estereofónicos, lo llama así. Es decir, él dice, cuando nosotros asumimos que algo, ¿sí? Que logramos la comprensión perfecta de algo, ¿sí? Y él pone literalmente el ejemplo musical. Él dice, supongamos que estamos hablando de la novena sinfonía, digamos que hemos encontrado, hay muchas representaciones de la novena sinfonía, ¿no? Entonces de la Sinfónica de Berlín, de la de Londres, de la de Sydney, de la, no sé, la Sinfónica de Colombia, en fin, sí, hay muchas. Y algunas son mejores, peores, hay mejores directores, artistas, no sé, hay muchos criterios. Supongamos que de alguna manera encontramos la mejor. Decimos definitivamente esta es la mejor composición, la mejor acústica, los mejores arreglos, el mejor director, y de verdad suena increíble, suena perfecta. En ese momento, en el momento en el que digamos, llegamos a la mejor versión posible, no tiene sentido escucharla de manera diferente. O sea, en ese momento la historia de las reproducciones de la novena sinfonía se acaba. Sí, se acaba. O sea, si bien la búsqueda de perfección es un ideal de desarrollo humano, la consecución de la perfección implicaría el final de la historia. Sí, y lo dice pues precisamente así, tal cual Baudrillard. Y pese a que la idea no es nueva, ya Kant lo había hecho en la crítica de la razón práctica, decía que precisamente porque la perfección no se puede alcanzar en una vida mortal, el alma tiene que ser inmortal, y por eso en el otro mundo tendremos que seguir mejorando y seguir siendo virtuosos y todo ese tipo de cosas. Sí, en el otro mundo. La lectura de Baudrillard es mucho más apocalíptica en ese sentido, porque nosotros hoy por hoy estamos seguros de haber logrado los mejores sistemas de lo que sea. Entonces consideramos que ya el sistema que tenemos hoy en día del mercado es el mejor sistema que hay. Entonces, pues básicamente, pues ya eso es el final de la historia del mercado, ¿sí? Que lo único que hay que hacer es que motivar que la gente compre más, venda más, que cree su propia marca, que sea su propia imagen, lo que sea, pero pensar que algo ha llegado a su entelequia, a su perfección, dice Aristóteles, cuando las cosas llegan a su entelequia dejan de moverse. Es precisamente la misma idea de Baudrillard, pero en tono apocalíptico. O sea, cuando hemos llegado a la mejor comprensión de algo, en este caso de una pieza musical, no queremos escuchar más. ¿Acaso contenga para alguna seña que lo mueva a escuchar una vez más? Entonces acá dice Kierkegaard, mira, para todos aquellos que no quieren escuchar más, quizás este libro, este pequeño texto, nos ayude a motivarnos a que querramos escuchar más.
¿Listo? Bien, eso lo vamos a mirar la próxima vez. Entonces, la próxima sesión, pues vamos a arrancar precisamente desde el primer estadio, ¿sí? En la página 97. Oye, no estuvo mal, leímos desde la página 88 hasta la 97, leímos 9 páginas, estuvo bien, e hicimos explicaciones, aclaraciones, y creo que creo que nos va rindiendo, ¿no? Todavía nos quedan unas cuantas páginas, todavía nos quedan como unas 30, 40 páginas, creo, más o menos. Quizás un poco más. El texto, este texto nos lleva hasta estamos en la 97 y son hasta la 47. Ok, todavía nos faltan casi unas 50 páginas. O sea, nos podríamos gastar todavía unas 4 sesiones más o menos terminando de leer esto. Pero está bien, como lo hemos dicho desde el comienzo, vamos leyendo con calma. Listo. Muchísimas gracias por su compañía. No sé si hay algún comentario, pregunta, acotación que quieran mencionar. Sandra acá nos dice que muchas gracias por el texto. Sí, está hermoso. Feliz semana también para ti. Feliz semana para Juan, para Shalom, para todos los que hemos estado por acá conectados y los que van a ver estos videos en YouTube. No me resta sino agradecerles su participación en estos espacios. Quedan bienvenidos e invitados el próximo sábado a las 9 de la mañana. Y pues seguimos hablando con Kierkegaard, seguimos escuchando la música que nos guste y pues creo que, bueno, seguimos expresando lo que querramos expresar en estos sentidos. Feliz fin de semana, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.